Vale, ahora vamos a aprender el paso básico de capoeira, que se llama ginga. Nos vamos a poner con las piernas separadas, más o menos el ancho de los hombros, y vamos a flexionar las rodillas un poquito, de esta forma. Ahora voy a llevar, por ejemplo, la pierna derecha detrás y voy a apoyar la punta de los dedos, de esta forma, para mantener el equilibrio. Fijaros que no podéis hacer esto con el pie entero, ni esto. No podéis pasar de una línea recta, porque de esta forma tengo más equilibrio. Para el otro lado sería lo mismo. Llevaría la otra pierna adelante y en este caso la pierna izquierda detrás. Lo mismo, fijaros en el pie, tengo solo los dedos del pie apoyados en el suelo. Y lo mismo, no apoyo el pie ni cruzo por detrás. Aquí, una línea recta. Y la pierna flexionada. Pero no puedo pasar con mi rodilla, no puedo hacer esto. De forma que mi rodilla tapa el pie. Porque de esta forma me hago daño en la rodilla. Tengo que mantener, no llega a un ángulo de 90 grados, pero está muy cerca de él, ¿vale? Tengo que ser capaz de ver mi pie. Entonces, de esta postura volveríamos al principio y llevaría la otra pierna. Vuelvo y la otra pierna. Vuelvo, la otra pierna. Vuelvo al medio, pierna izquierda. Vuelvo al medio, pierna derecha detrás. Vuelvo al medio, pierna izquierda detrás. Vuelvo al medio, pierna derecha detrás. Vale, ahora, ¿cómo muevo los brazos? Es muy fácil. Si, por ejemplo, llevo la pierna derecha detrás, mi mano derecha la llevo aquí delante. Esto sirve para protegernos la cara en caso de una patada. Y con el otro brazo lo estiro aquí. Entonces, ahora volvería al medio. Cambiaría los brazos. Esto luego lo vamos a hacer seguido a la vez que muevo las piernas. Y cambiaría la pierna y de esta forma coincidiría la pierna izquierda detrás y el brazo izquierdo delante. Una vez más, voy al medio, cambio los brazos, pierna derecha detrás. Y veis que coincide la mano derecha, el brazo derecho, con la pierna derecha. Estaría aquí, cambiaría de lado, vuelvo al medio, cambio. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar los brazos a la vez que cambio las piernas. Voy al medio cambiando los brazos y estoy con la pierna izquierda. Voy al medio, cambio los brazos y llevo la pierna derecha. Medio, cambiando los brazos, pierna izquierda. Voy al medio, pierna derecha. Lo voy a hacer un poquito seguido. De esta forma, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos a acelerar un poquito. Esto lo tenemos que hacer al ritmo de la música. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y ahora con la pierna izquierda detrás nos quedamos quietos y quietas. Vale, vamos a hacer la primera patada. Se llama meia lua. Quiere decir media luna en portugués. ¿Cómo sería esta patada? Estaría en la ginga, avanzaría, haría un círculo con el pie y volvería a la posición inicial. Ahora despacio para que lo podáis hacer también en casa. Estoy con la pierna izquierda detrás, la mano izquierda delante, protegiendo, y lo que voy a hacer va a ser adelantar la pierna izquierda a la misma altura que la derecha. Aquí. Ahora
voy a pegar con la pierna derecha y voy a hacer un círculo. Y voy a parar aquí. Aquí paro mi pie. Vuelvo al sitio. Y vuelvo atrás, a la posición de Ginga inicial. Otra vez, avanzo con la izquierda. Fijaros que también estoy cambiando el brazo. Pego. Recojo la pierna. Vuelvo. Y la pierna izquierda detrás. Vale, voy a cambiar la Ginga. Voy a llevar la pierna derecha detrás. Y voy a hacer lo mismo hacia ese lado ahora, ¿vale? Sería igual, la pierna derecha avanza. Cambiaría el brazo cuando va la pierna. Me paro aquí. Recojo. Vuelvo. Y vuelvo. Otra vez. Avanzo con la pierna derecha. Cambio el brazo. Pego. Aguanto la pierna. Recojo. Y vuelvo. Estoy en la Ginga de nuevo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 10 patadas con cada pie, ¿vale? Entonces, despacito, voy con la Ginga. Primero, pierna izquierda atrás, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Vale, voy a hacer una patada hacia este lado ahora. Me paro con la izquierda detrás, avanzo, pego, vuelvo, izquierda atrás, voy a la Ginga. Derecha, izquierda, ahora pego hacia ese lado. Derecha atrás. Avanzo la pierna derecha. Pego con la izquierda. Recojo. Y vuelvo. Sigo en la Ginga. Izquierda detrás. Derecha. Izquierda paro. Avanzo. Pego con la derecha. Vuelvo. Vuelvo a la Ginga. Derecha detrás. Izquierda. Derecha detrás. Paro. Y patada. Avanzo con la derecha. Pego con la izquierda. Vuelvo. Derecha detrás. Vale. Ahora voy a hacerlas un poco más rápido, ¿vale? Nos quedarían 8 para cada lado. Sería aquí. Va. Una con la derecha. Otra con la izquierda. Derecha. Izquierda otra vez. Derecha. Izquierda. Si os fijáis, cada vez que cambio la Ginga, saco la patada directa ya. Ahora voy para la derecha, saco la patada ya, con la izquierda. Cambio la Ginga, salgo directo ya. Ahí. Vale, un par más. Vale, y últimas. Vale. Ahora, vamos a hacer una esquiva. ¿Para qué sirve la esquiva? Para evitar que nos llevemos un golpe con una patada, ¿vale? En este caso, la primera esquiva que os voy a enseñar se llama esquiva lateral. Y sería lo mismo que hicimos antes con la media lua, pero sin estirar la pierna para pegar. Entonces llevaríamos la pierna izquierda detrás de la Ginga, brazo izquierdo delante para proteger la cara, y haríamos lo siguiente. Avanzaríamos, igual que antes, pero ahora cambiamos el brazo y bajamos el culo como si fuese una sentadilla, ¿vale? Y nos inclinaríamos un poquito hacia este lado, hasta llegar a tocar con la mano al suelo. Miraríamos por debajo del brazo y una vez que nuestra compañera o compañero ha terminado la patada, volvemos a la posición original. Una vez más, avanzo, cambio el brazo, bajo, mano al suelo, acabó la patada, subo. Vale, cambio la Ginga, pierna derecha detrás,
Y ahora haríamos lo mismo. La pierna derecha avanza, cambio el brazo, la mano derecha al suelo, bajo el culo, miro por debajo del brazo, una vez termino la patada, vuelvo. Una más, avanzo con la derecha, cambio el brazo, bajo como si fuese una sentadilla, piernas en 90 grados, mano al suelo y subo. Y estoy otra vez en la posición inicial. Vale, vamos a hacer lo mismo que con la media luna, ¿vale? 10 veces para cada lado. Entonces, estaría con la pierna izquierda detrás y sería, avanzo con la izquierda, cambio brazo, bajo el culo. Una, estoy en la ginga, cambio de lado, derecha atrás, va la segunda, avanzo a la derecha, cambio el brazo, bajo, una, vuelvo, izquierda, avanzo, cambio el brazo, me agacho, subo, para la derecha y lo mismo, avanzo, cambio el brazo, bajo, van 2 para cada lado y ahora las siguientes 8 con un poco más de velocidad, ¿vale? Como antes. Voy llegando primero, derecha, izquierda, derecha, izquierda, voy una esquiva. Luego la línea, derecha atrás. Van 3 ya. Vamos a por los 4. Otra. Van 5 ya para cada lado. Vamos 6. 7. Otra, 8. Ahí va. Otra. Ahora con la derecha. Venga, y últimas. Y última. Vale, ahora vamos a descansar 30 segundos, ¿vale? Vale, ahora vamos a aprender la segunda patada, ¿vale? Se llama martillo, y esta sirve para pegar. Vamos a hacer igual que hicimos antes. Veis que todas las patadas y todas las esquivas y todos los movimientos salen siempre de la ginga, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos para el martelo? Misma posición que antes, solo que ahora la pierna que tengo detrás, en este caso es la izquierda, en vez de avanzar a la misma altura que tengo a la derecha, voy a ir un pelín hacia adelante, ¿vale? Aquí, y voy a girar el talón, de forma que estoy apuntando hacia donde voy a pegar la patada, ¿vale? Entonces, llevaré la pierna izquierda aquí, giré la pierna, y ahora con mi pierna derecha voy a subir la pierna, voy a estirar, recoger y vuelvo a la ginga, ¿vale? Otra vez. Estoy en la misma posición que estaba antes. Una vez más. Pierna izquierda adelante, giro el pie, subo la pierna derecha encogida, el pie estirado, estiro la pierna, doblo y voy atrás, a la posición de la ginga. Cambio de lado. Vale, y ahora lo mismo para este lado, ¿vale? Estoy con la pierna derecha detrás, avanzo, giro el pie hacia donde voy a pegar la patada, subo la pierna izquierda encogida, el pie estirado, pego, recojo, vuelvo y vuelvo con el otro pie a la posición original, ¿vale? Una vez más, avanzo, giro el pie, subo la izquierda, pego, recojo, vuelvo y vuelvo. Vale, vamos a hacer, como hicimos antes, 10 veces para cada lado, ¿vale? Empezamos con la pierna izquierda detrás y hacemos la ginga, despacito. Vale, me paro aquí con la pierna izquierda detrás y voy el primero
avanzo, giro, pego y vuelvo. 1. Con la derecha ahora, derecha atrás, me paro, avanzo con la derecha, giro el pie, pego, vuelvo y vuelvo a la posición original. Un poquito más rápido ahora, ¿vale? Nos quedan 9 para cada lado. Va. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. Y las dos últimas. 10. Y la última, 10. Vale, respiramos un poquito. Y ahora os voy a enseñar otra esquiva, ¿vale? Esta se llama guarda baixa, guarda baja. Y va a ser muy sencilla, porque solamente tenemos que estar en la postura de la ginga y solo tenemos que bajar la mano que tenemos estirada. En este caso la derecha, ¿vale? Porque tengo la pierna izquierda detrás. Bajaría hasta apoyar la mano entera. Aquí, fijaros que hay un ángulo de 90 grados con la rodilla. Lo mismo que antes. No puedo hacer esto. Tengo que ser capaz de ver mi pie y la rodilla, ¿vale? Y con esta mano me cubro la cara. Desde aquí me pondría de pie y estaría en la posición de antes, ¿vale? Hacia el otro lado sería igual. La pierna derecha está detrás. Brazo derecho cubre delante. Y con la mano izquierda voy a bajar hasta el suelo, ¿vale? Apoyo la mano entera y miro por debajo del brazo. Ahora aquí de frente sería igual. Aquí y mirando por debajo del brazo, ¿vale? Hacia el otro lado. Estoy con la pierna derecha detrás. Brazo derecho delante. Y aquí me cubro. Vale. Pues igual que estuvimos haciendo hasta ahora, 10 veces para cada lado, ¿vale? Despacito. Pierna izquierda detrás, empiezo a gingar. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora empiezo a esquivar. Voy hacia este lado. Pierna izquierda detrás. Me agacho. 1. Subo la ginga. Ahora voy hacia aquí, con la pierna derecha, detrás. 1. Voy a la ginga. Ahora otra vez. La pierna izquierda detrás. 2. Vuelvo. Voy hacia este lado ahora. Pierna derecha detrás. 2. Y ahora seguimos la misma rutina, ¿vale? Vamos con la izquierda detrás. 3. Subo una ginga. Ahora abajo, derecha detrás. 3. Y el resto lo mismo, ¿vale? Bajo. 4. 4. 5. 5. 6. 7. Voy a hacer estas de frente ahora. Sigo una ginga. Voy de este lado. 8. Otra más. Hacia la derecha ahora.
Pierna izquierda atrás. ¿Vale? Y ahora última. Izquierda detrás. Y ahora última, derecha detrás. Vale, descansamos un minutito.